En aquella época se llamaba Canelones en el Éter. Un nombre de esos nombres de principios de siglo. Porque Y usted solamente salió del closet. salí del closet por la... Pero por la ventana trasera. Honduras a mí me cambió la vida. Incluso mi esposa lo sabe. Yo era bastante desordenado sentimentalmente. Convence a sus socios para que yo venga y provoqué un cisma en el periodismo deportivo hondureño. ¿Dejabas Uruguay por una cuestión económica o querías una nueva vida? ¿Querías cambiar? ¿Cuántos cigarros llegó a fumar Núñez en un día? No, creo que 20, 25 a lo sumo. Que la gente no se vaya a sorprender con la siguiente frase. Julio César Núñez está casado con Shakira. En aquella época habían pensado que me habían secuestrado. Yo creo que voy a confesarlo por primera vez. Su color favorito es el azul. Es fanático de los Beatles y de Carlos Gardel. Seguramente nos va a cantar una parte de Volver. Y es una de las personas de las cuales más he aprendido en este trayecto de los medios de comunicación. Una verdadera institución y un honor recibir en este programa a Julio César Núñez Moreira. Núñez, ¡Qué nivel! ¡Qué gusto estar! De verdad. Muchas gracias, Relly. Felicitaciones por el espacio, felicitaciones por la proyección y por el equipo. Aquí estamos, haciendo equipo. Sí. Núñez. De eso se trata. ¿Cuántos años? ¿60 y cuántos? No, 70. 70 ya. Redondo. Por lo menos hasta el 16 de julio. 70. Sí, no los aparento. En absoluto, Núñez. No. Gracias por el piropo. Pero te vestís bien, ¿no? La energía, subiste la grada. Y perdón, yo le digo vos a Núñez, perdónenme, yo sé que por ahí me van a criticar, decir pero usted. Es que a nosotros los rioplatenses nos ofenden cuando nos hablan de don. ¿O de usted? Sí, demasiado respeto, cuando en realidad hay una relación mucho más armónica, ¿no? Sí. Incluso esa relación, fuera de cámaras o fuera de micrófono, debería ser sincera a través de los medios también. Vocera. Porque si nos tuteamos fuera de micrófono, ¿por qué no lo haremos frente a él? Yo perdóneme porque a alguien le parecerá chocante que le diga vos 70 años, Núñez. Sí. ¿Cómo ves la vida a los 70 años? Con esperanzas personales y colectivas. No vivo en función de la edad que tengo. Vivo en función de los compromisos que tengo y del trabajo que tengo, y me parece que eso ha sido fundamental para no sentir el peso de los años. Hay una palabra que los anglos han inventado porque le ponen a todo nombre y se llama workaholic, que es alguien que le gusta trabajar mucho. ¿Eres tú, Núñez, workaholic? En realidad soy, digamos, un fanático del laburo, del trabajo. Me encanta lo que hago. Por momentos hasta te diré que es terapéutico, porque uno en su vida personal afronta dificultades, problemas, y a veces el trabajo puede provocar una disminución sensible del impacto negativo que un problema puede acarrear. El trabajo. Obviamente que no es cuestión de, digamos, cubrirse de trabajo, porque también eso puede representar un problema, ¿no? Es decir, trabajar demasiado. Vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Uno trabaja para vivir. Y en realidad el hecho que haya pasado tanto tiempo, por ejemplo, acá en Honduras, sin que uno lo determine fehacientemente, me parece que es la mejor demostración. Ya son 22 años en Honduras. Ya son 22 años, ¿sí? El tiempo pasa.
Pero antes de venir a Honduras, vino al mundo, en Las Piedras, Uruguay. Sí, en Las Piedras. ¿Queda a cuánto de la capital? Muy cerca, según Muy aquí. cerca. En la época que yo estudiaba y trabajaba era 1 hora y 10 de bus. Los accesos mejoran y bueno, ahora es media hora, ¿no? Porque son 20 kilómetros de Las Piedras a Montevideo. Usted estudió para abogado, Sí. no terminó de completar la carrera, hubo un golpe de Estado y por allí la carrera se miraba de alguna manera complicada y la universidad donde usted estudiaba, y siente un poco de frustración de no haber terminado la abogacía. No, No. porque en definitiva elegí otro camino vocacional. De alguna manera están bastante emparentados, el periodismo y la abogacía. Solo que en aquella época, obviamente, el periodismo era más para autodidactas, ¿no? Nosotros fuimos, digamos, asimilados a la profesión cuando se generaron las primeras carreras de nivel universitario en periodismo. De hecho, fuimos docentes. Usted fue docente 2 años de periodismo. 2 años de periodismo deportivo, que fue la primera vez que con Nelson Foliati, que era mi socio, establecimos una especialidad dentro del periodismo. Ahora, Núñez, usted no terminó la universidad. La universidad usted no la terminó. No la terminé. No la terminé porque después el periodismo me absorbió, sinceramente. En realidad estaba, digamos, en una etapa de entusiasmarme con la abogacía. Ya tenía 17 años cuando el golpe de Estado, 19, y obviamente eran mis primeros 2 años en la universidad. Núñez, la voz, desde la adolescencia sentiste Sí. que ibas a tener ese vozarrón, porque es un vozarrón. Es que uno no se da cuenta. Uno cuando habla, yo no me escucho. Pero entonces, a mí me dijeron, el tema de la voz nació, digamos, en la secundaria, a nivel de lo que llamamos liceo, ¿no? Que son 6 años. Ahí me elegían para leer, yo siempre leí, desde antes de ir a la escuela yo ya leía, mi padre me enseñó a escribir, yo llegué a la escuela sabiendo escribir mi nombre, sabiendo los números, en fin, una serie de cosas. Pero, digamos, la vocación por la lectura me permitió hacerlo bastante bien, fluidamente, y a mí me elegían en la secundaria para leer testimonios, notas, en la clase también. Poemas. Había clases de literatura y de idioma español, de filosofía, en los que yo me destacaba notoriamente. Por encima de la física, la química, la matemática, que siempre iban por la vereda de enfrente y yo ni siquiera las coqueteaba. Malo para matemáticas, Núñez. No malo, pero complicado. Es decir, No la disfrutaba. Sí, yo no la disfrutaba. La sufría, la verdad. Sufría esas materias y adoraba las letras, ¿no? A los 19 años hace su primera aparición en radio. ¿Usted? Mucho antes. Mucho antes. Sí, a los 15. A los 15, en Radio Cristal. Radio, sí, en aquella época se llamaba Canelones en el Éter. Un nombre de esos nombres de principios de siglo. Porque ¿Cómo se va a llamar Canelones en el éter? se llamaba así. Canelones es el departamento. Sí, ¿ok? correcto. Ok, la radio estaba en Las Piedras. Está en Las Piedras. Y entonces, en el éter. Canelones en el éter. Bueno, ese era el nombre. Hasta que, ¿sabés quién le puso Radio Cristal? Un servidor. En la segunda época que yo llegué a la radio de Las Piedras. El dueño, Julio Olivar Cabrera, era político, era relator de ciclismo, relator de básquetbol, hacía de todo, pero sobre todo político. Llegó a ser diputado y en aquella época era una radio muy, muy tendenciosa hacia lo político. Pero yo entré a través de un concurso por la buena lectura, porque jamás había escrito a máquina, por ejemplo. Entonces ahí entré como informativista, entré
a leer noticias en Canelones en el Éter a los 15 años. Después fui para Montevideo. Y en Montevideo tuve una etapa en varias radios, ¿no? Primero en una muy pequeña que se llamaba Radio Centenario. Y como surgió la oportunidad de Montevideo, yo fui. Pero fui a un programa que era, yo vivía en Las Piedras, era 1:20 de bus. El programa era de 0 a 3 de la madrugada. ¡No! Trasnoche 36, así se llamaba, porque 36 era el número de la radio, CX36, Radio Centenario. Trasnoche 36. Trasnoche 36. ¿Y qué hacían allí? Yo leía 3 noticieros, tenía que leer nada más. 3 noticieros. Yo, oyente de radio, de cualquier cosa en materia de radio, me enteré que había una posibilidad en Radio Centenario, que estaban haciendo una prueba, no sé cuánto. Y yo, ya con la experiencia de Las Piedras, me fui. Ajá. Y bueno, me tomaron enseguida. Y ese fue mi primer trabajo en Montevideo, Trasnoche 36. Y después entré en Radio Carve, ¿no? Ahí esa fue la época del golpe de Estado. Usted trabajó en varias radios, en varios medios, pero tuvo la oportunidad de compartir, ya cuando se decantó en el periodismo deportivo, con Víctor Hugo Morales. Sí. Palabras mayores. Para quienes no sepan quién es Víctor Hugo Morales, es el famoso relator del gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra en México 86. Usted llega a trabajar con él. ¿Qué aprendió de Víctor Hugo? La constancia y que somos hijos del rigor. Algo que Víctor Hugo siempre mencionaba cuando de pronto nos dormíamos en los laureles. Víctor Hugo tiene unos 6, 7 años más que yo, pero formamos un equipo bastante joven, liderado justamente por él, y eso fue uno de los elementos claves, ser constante. Defina hijo del rigor, ¿qué es eso? Que tenemos que estar recibiendo siempre un recordatorio para hacer las cosas. Que si de pronto nos destacamos hoy en una transmisión, a la siguiente ya nos dejamos estar. Si no están encima nuestro, exigiéndonos. Eso es ser hijo del rigor. Usted no comienza en el fútbol, usted comienza en... Ese fue mi problema con la universidad. ¿No? Yo empecé en noticias generales. Sí, de acuerdo, pero ya cuando usted pasa de noticias generales a deportes, usted un poco se especializó en ciclismo. En ciclismo. Sí, en ciclismo. Yo era narrador de ciclismo. Porque esa radio, Canelones en el Éter, que después fue Radio Cristal, era una de las radios poderosas en materia de ciclismo. Tenía los derechos de transmisión de Rutas de América, que es una prueba por etapas que se corre en Carnaval, en Semana de Carnaval, y la Vuelta Ciclista del Uruguay, que se disputa en la Semana Santa, en Semana de Turismo. Contale, gente, Núñez, porque la carrera de ciclismo en la radio, ustedes la van siguiendo desde un carro, ¿no? Sí. Pero a veces un poco el pelotón se va y ustedes se pierden. ¿Y cómo rellenaban? Esa parte es genial. ¿Cómo rellenaban ustedes la parte donde no estaban viendo absolutamente nada hasta volver a encontrar los ciclistas más adelante? Con mucha poesía, Relly. ¿Por ejemplo? Con mucha poesía. El paisaje, los lugares por donde transitas, el lugar a donde vas y donde están esperando con la radio en el oído y pendientes de que el ciclista de la localidad se destaque llegando en los primeros lugares. Pero vos no estás viendo si va en los primeros lugares. No. El oyente en su pueblo está esperando que pase primero. Pero en realidad nosotros tenemos que aprovechar los momentos de quietud en el pelotón, porque el ciclismo no es emoción durante las 5 horas que dure una etapa. Es decir, y eso es lo que hay que rellenar en radio. Rellena 20 segundos de una vuelta donde no estás viendo a los ciclistas. 20 segundos. Atención, señoras y señores. Ya el pelotón pasó por el arroyo Caraguatá, referencia en el camino. Faltan 12,5 kilómetros para llegar a la ciudad de Mercedes.
En el pelotón principal trabaja todo el equipo de las Rojas de Santa Lucía. Allá está Federico Martínez, a la rueda vemos a Rubencito González. No veíamos nada, pero sabíamos que el Alas Rojas era un buen equipo fuerte que obligatoriamente tenía que estar trabajando en el pelotón. Muy bien, oye, excelente, ¿no? Oye, excelente. Muy bien. Luego pasa al fútbol. ¿Usted es hincha de Nacional o seguidor de Nacional? Yo fui ambas cosas, porque fui hincha de Wander también. Okay. Y muy hincha de Wanderers, porque Wander se fue a Las Piedras en un momento importante y estaba en la B. Y en Las Piedras logró el ascenso Wander. Entonces uno, vinculado con la ciudad y viviendo todavía en la ciudad, adolescente, seguimos a Wander y después le seguimos la pista a Wander, ¿no? Durante mucho tiempo. Yo hacía las previas, por ejemplo, en el estadio y entraba Víctor Hugo a transmitir y yo me iba. Yo no me quedaba a ver el partido de Peñarol Defensor. Me iba a ver a Wander. Porque allá en Montevideo, vos en 10, 15 minutos vas de una cancha a otra o de un estadio a otro. Es todo muy cerquita. Y si es un domingo mejor porque hay menos tránsito. Entonces yo me iba a ver a Wander. Porque mi tarea en la transmisión finalizaba. Era solamente la previa. Yo presentaba, ¿viste cómo presento a Dago? Y no sé cuánto, que Esteban Dagoberto Luján y ruge el tigre y viene la N y ya queda con una hondura. Bueno, yo presentaba parecido a Víctor Hugo. Yo me destaqué por las previas, porque no había nunca, antes no había previas en las radios, las antesalas. Se transmitían los partidos de reserva. Entonces Víctor Hugo fue el innovador y dijo una vez en una reunión, hagamos un programa, ¿a quién le va a interesar las reservas? Entonces ahí surgió la posibilidad de que yo fuera el conductor de esa previa y que yo coordinara la designación de los compañeros en los distintos estadios, porque ahí vos te pones en contacto con los diferentes escenarios. Se jugaba en forma simultánea 4 o 5 partidos antes. ¿Cuál es la mejor anécdota de sus años haciendo periodismo, tanto general como deportivo en Uruguay? La mejor pasada, como decimos en Honduras. ¿Pública o privada? Con las que quieras contar, Núñez. No, porque me pasó una privada en la época de la dictadura. Yo trabajaba en Radio Carve. Yo creo que voy a confesarlo por primera vez esto. Okay. La presidencia de la República era ejercida por Juan María Bordaberry, pero con la tutela de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. El gobierno decide hacer en la ciudad de Nueva Helvecia, en Colonia, un cónclave gubernamental. Ese creo que fue el primer cónclave. Yo, con 18, 19 años, la Radio Carve me envía a Nueva Helvecia, que también se llama Colonia Suiza. Hacen muy buenos quesos allá, formidable. El cónclave era en el Hotel Nirvana. Bueno, yo llego, me alojo con otros periodistas en un Hotel del Prado. Y estamos ahí, casi una semana estuvimos. En el hotel había una muchacha muy bonita, muy atractiva, alemana. En el día previo al cierre del cónclave, participamos de una reunión social y ahí, entre copas y copas, se nos hizo las 2, 3 de la madrugada. Al regresar al hotel, este personaje, obsesionado con la alemana, fue a golpearle la puerta. ¿Usted? A la habitación. Tac, tac. El grado de euforia que tenía no lo puedo reflejar ahora. Lo cierto es que pasamos la noche, pero con un gran problema, el cansancio. Me dormí. Me empezaron a buscar. Amaneció.
era la conferencia de prensa final de las autoridades del país. ¿En qué había quedado el cónclave? ¿Y dónde está Julio César? Y llamaban de Montevideo, de la radio. Y Julio César no aparece. Una muchacha que conocía a la alemana y que más o menos se estaba dando cuenta de la situación fue a golpear, pero no, fue a golpearle. Y ella abrió. No está, no está. Insistieron. Me metió en el closet. La alemana me metió en el closet. Entre su ropa, yo ahí, porque entraron a la habitación. Bueno, lo cierto es que la información llegó al ministro de Seguridad. Me empezaron a buscar por toda Nueva Helvecia las Fuerzas Armadas. Es que en aquella época, habían pensado que me habían secuestrado. ¿Y usted solamente salió del closet? Salí del closet por la... Pero por la ventana trasera. Por la ventana trasera de la habitación de la alemana, caí en unos viñedos, di toda la vuelta para entrar por el ingreso principal del hotel. Ya era como las 11 de la mañana y todos estaban en la conferencia de prensa. Básicamente pusiste las Fuerzas Armadas de Uruguay a buscarte. Impresionante. Ahora Eso no. fue un hecho que trascendió. Obviamente todos los colegas lo supieron y bueno, quedó como una travesura de un adolescente. Sí, claro. Que se vio entusiasmado por la belleza europea. ¿Dónde estará la alemana? La teutona. Ya debe tener sus años, ¿no? Sí. Ok. Núñez, ¿y eras romántico, enamorado? ¿Eras...? Sin que comprometamos la cena de hoy en la noche. No. Mirá, no, Honduras a mí me cambió la vida. Incluso mi esposa lo sabe. Yo era bastante desordenado sentimentalmente. Definamos desordenado sentimentalmente, por favor. No puedo calificarme de otra manera. No acepto lo de romántico porque en realidad nunca fui muy romántico. Fui más bien pragmático, como decimos allá, directo a los bifes. Entonces, es decir, una mujer le gustaba, usted iba y le decía, me gustas. Sí. Primero, mira, era muy tímido, ¿eh? Era tímido, a tal punto que me costó formalizar el primer noviazgo. Pero después aparecían ocasiones, oportunidades, y bueno, sentimentalmente desordenado me parece que es una calificación bastante aceptable y fácil de digerir. Después de una trayectoria que lo llevó a muchas cosas. Yo recuerdo muy bien que en algún momento le escuché hablar de que usted entrevistó al Papa. Sí. ¿A qué Papa entrevistó? Entrevisté a Karol Wojtyla. Al Papa Juan Pablo II. Sí, ¿Cuándo claro. y cómo fue esa Juan experiencia? Pablo II inauguró la cruz que está en el Boulevard Artigas en Montevideo. Una gigantesca cruz. Montevideo fue la primera ciudad que exhibió un monumento de tal naturaleza. A mí me acreditaron, obviamente que de la radio, que era Radio Monte Carlo en aquel momento, estábamos acreditados en diferentes lugares, por donde el Papa iba a pasar o por donde el Papa estaría. Y justo donde a mí me tocó cubrir, el Papa habló. Y entonces los que estábamos allí, obviamente, hicimos, digamos, una rueda de prensa y bueno, habló de una gira inmensa que hizo y que involucró también Honduras en aquella época. Ahora, llega ese año 2002, usted en algunas entrevistas lo ha definido como un periodo de vacas flacas, no estaba bien la situación económica en Uruguay. ¿Cómo viene a dar a Honduras en ese 2002? Sí, 2002 fue un año terrible porque en Argentina se quebró la famosa tablita, que era un control artificial del dólar, lo peor que le pudo ocurrir a la Argentina y a Uruguay, porque Uruguay era un dependiente directo en materia económica, pero además en Uruguay en el 2002 se declaró la fiebre aftosa, que es una enfermedad en el ganado terrible. Así
justamente época de vacas flacas, con aftosa. Se cerraron, sí, se cerraron los mercados para la exportación de carne en Uruguay. Yo sé que estás contando algo serio, pero es imposible no reírme. Las vacas flacas y todavía con aftosa. ¿Te imaginas? Un panorama tétrico. Una crisis absoluta. Ajá, Núñez. Para dejar de creer en las parrilladas. La época de menos asados Sí, y seguramente. Pero sí, bueno, entonces ese 2002 y 2003 fueron terribles y justo en el 2012 es cuando el Lito Luzardo establece contacto conmigo porque él estaba en el Olimpia, dirigiendo el Olimpia. Uh-huh. Y el señor Ferrari le había preguntado si en Uruguay no conocía a algún productor, periodista. Y con el Lito fuimos hermanos, porque además éramos socios en espectáculos de carnaval allá en Uruguay y todo. Y el Lito enseguida me mencionó y me pidió que le mandara todo al licenciado Ferrari. Eso fue en el 2002. No llegó nunca al licenciado Ferrari todo el material que yo envié desde Montevideo, desde Uruguay. Pero quieren las circunstancias, las cosas de la vida, ¿no? Que en el 2003, ya lejos del Olimpia, lo destituyeron totalmente, Luzardo muy defensivo. Querido Lito. Después Juan Carlos Espinosa lo sacó campeón. Pero Luzardo muy activo en su programa de Los Intocables, con Henry Gómez, con el doctor Jimmy Arturo, con Prono, con todo eso, decide participar de un proyecto en el 2003 con el doctor Jimmy Arturo, con Diego Vázquez, con el doctor Dávila Nolasco, en fin, para poner un programa y para transmitir fútbol en Radio Globo. Uh-huh, correcto. Una buena vinculación con el señor Villatoro, en fin. Y ahí es cuando, en definitiva, el Lito reanuda el contacto conmigo y ya directamente convence a sus socios para que yo venga y provoque un cisma en el periodismo deportivo hondureño. El Lito siempre exagera, ¿no? Pero bueno, fue en el 2003, 25 de mayo, que yo llegué. ¿El Día del Periodista? El Día del Periodista. Y el día qué icónico, qué justo, qué emblemático. Preciso. Sí, totalmente. Sí. Vía Miami, São Paulo, Montevideo, São Paulo, Miami, Tegucigalpa. Estamos hablando de 16, 17 horas. Salí el sábado de tarde de Montevideo y llegué el domingo al mediodía. Sí. Lito me dice, ¿vamos a ver la final al estadio o la vemos en casa? Yo estaba muy agotado, ¿no? Era Motagua Maratón. Primera final del torneo Clausura de la temporada 2002-2003. Núñez, más allá de preguntarte por qué venir a Honduras, sí, ¿dejabas Uruguay por una cuestión económica o querías una nueva vida? ¿Querías cambiar? Mirá que hay un poco de las dos cosas. Hay un poco de las dos cosas, Relly, porque desde el punto de vista económico, obviamente, fue una época de un alto nivel de emigración de los uruguayos. Uh-huh. Hubo dos grandes épocas en las que miles y miles y miles de familias se fueron del Uruguay. La de la dictadura en los 70 y este problema del 2002-2003 que provocó también, incluso en Argentina, uh-huh, una formidable ola migratoria. Ok. Desde el punto de vista económico había motivos para buscar nuevos horizontes, pero también desde el punto de vista tenía derecho a otra oportunidad, porque la vida me dio varias oportunidades, Relly, también en Uruguay. Es probable que las haya desaprovechado. Entonces dije, bueno, si el tren está pasando tantas veces por la estación, en alguna me voy a subir. Así que resolví venirme para dejar de ser el desordenado sentimental que vivía en Uruguay y el irresponsable que dejó pasar muchas ocasiones muy convenientes desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vine a Honduras dispuesto a encontrarme con esa segunda oportunidad, o tercera, o cuarta, ya a esa altura, ¿verdad? Uh-huh. Así que se dieron las dos cosas. Uh-huh. Creo que de alguna manera, conociéndonos, uh-huh, captaste muy bien mis sentimientos y
Y es la primera vez que alguien me formula esa pregunta, ¿no? Así que es así, es así. Había dos caminos que me conducían al mismo destino. Yo atesoro una cosa. Una vez íbamos con Núñez en un taxi. Hacíamos el programa Fútbol a Fondo Radio, donde tuve la universidad, que es este señor, de aprender de él cada tarde durante 1 hora hacer Fútbol a Fondo Radio. Íbamos en un taxi, ¿te acordás que hacíamos Fútbol a Fondo Radio en Autocentro 1, allá al final del Boulevard Morazán? Y nos íbamos en taxi con Núñez. Y Núñez una vez me contó a mí que de lo primero que le sorprendió en Honduras es el excesivo uso de la bocina, sí, que al parecer allá no se usa en casos extremos. En casos extremos. El pitar, como dicen acá, no, allá es tocar la bocina, pero no existe eso. O sea, hay señaleros, o lo que se llama luces de cortesía aquí, allá le decimos señalero, hay cambio de luces para determinadas circunstancias, pero el pitido frecuente, casi interminable en el tránsito, yo no estaba acostumbrado. Y bueno, creo que en ese caso los taxistas son un poco abanderados del pitido. Y todos, Núñez. Y todos. Ya hasta canciones tocamos con el pito. Cuando usted viene a Honduras y por supuesto viene a ejercer periodismo deportivo, es lógico encender la televisión para ver lo que los demás hacían. Ah, sí. ¿Es cierto que le parecía que tácticamente los periodistas de Honduras eran deficientes en su análisis táctico? Sí, es cierto. Sí, debo confesarlo. Yo me encontré con un análisis periodístico muy superficial. Muy superficial. No solamente en las radios, sino además en las transmisiones de televisión. Se explicaba poco un partido, porque en una transmisión el narrador tiene que narrar el partido, pero el comentarista tiene que explicarlo. Porque como comentarista yo debo explicar por qué se produce este gol. No contarlo de nuevo como ya lo contó el narrador. Es decir, yo veía muy superficial el análisis. Ahora está mejor fulano, ahora juega mejor, pero no conocía los factores por los cuales jugaba mejor. Eso allá en Uruguay se cultivó mucho, ¿no? Incluso cuando nosotros fuimos docentes de periodismo deportivo, invitamos a entrenadores, en fin, muchas charlas. El periodismo práctico es mucho mejor, más productivo que el teórico, te deja muchas más cosas, y los muchachos lo entendían. Entonces, yo empiezo a comentar fútbol acá, y algunos colegas me lo reconocían. Uh-huh. Y cuando viste esta carencia, no hiciste como, uy, aquí hay oportunidad, sí, siendo sincero, y sin pecar de egocentrismo de... Aquí hay una oportunidad de destacar con el análisis táctico. Exacto. Como tal. Sí, no, por supuesto. Es decir, con Lito lo hablábamos permanentemente durante los primeros meses que yo estuve viviendo en su casa. Y veíamos que naturalmente nosotros, si nos enfocábamos en un tipo de periodismo diferente, podíamos destacarnos. Y bueno, lo hicimos en Radio Globo. En Radio Globo incluso yo pude relatar, porque también en Uruguay, aparte de relatar ciclismo, yo relaté fútbol. Que por cierto, a mí me encantaba tu grito de gol. Sí. Haceme un grito de... ¿Cómo es el grito de gol de Julio César Núñez? Es un grito de gol perruno. Sí. De gol, aguardentoso. Cavernario. Sí, porque hay que destacar que el narrador en Uruguay va, digamos, evidenciando la acción en la cancha con el tono de voz. Hoy en día, el que escucha radio generalmente está mirando también el partido. Eso se perdió un poco. Eso de ir levantando el tono a medida que la pelota se acercaba al área. Correcto. Pero de todas maneras, vos como relator lo podés decir sin emocionarte tanto. Por ejemplo,
¿Qué gol de la selección quiere narrar imaginariamente? El tiro libre de Rambo León en el Azteca. Adelante. Señoras y señores, hay tiro libre para la selección hondureña. Este era mi tono. Uh-huh. Estamos empatando 0-0 aquí en el Azteca frente a México. Hay una posibilidad enorme para que Rambo León pueda anotar. Hay un tiro libre a unos 30 metros del arco. Señoras y señores, se va a adelantar Rambo, suena el silbato, viene Rambo, tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol de Honduras! ¡Rambo León! Más que pegarle, la acarició con ese pie de seda y anota el primer gol del partido. Muy bien, muy bien. Una vez escuché decir a un relator del extinto PSN, Pan American Sport Network, sí, que el gol tenía que doler un poco, ya. tenía que sacar... Incluso sí, porque hay mucha gente que lo prepara, en fin, en Uruguay el relato de gol no se interrumpe, la jugada no se interrumpe. Entonces tiró gol, o sea, no es entró Rambo, tiró gol. A mí ese estilo me choca. Ok, el del guardar como sí, una especie de silencio. Sí, yo bajarlo. Veo que los mexicanos lo hacen también. Sí. De ese momento, cuando usted viene acá, quiero rescatar una cosa: su amistad con Lito Luzardo. Ajá. Una hermandad que dejó muchos recuerdos. La amistad con Lito Luzardo era muy especial. Que en paz descanse el gran Lito. Claro. Y ustedes generaron proyectos, pero también generaron frases. Hay frases que algunas incluso se me quedaron tan grabadas. Por ejemplo, frases como más agarrado o más tacaño que mono en vendaval. ¿Te imaginas un mono en un huracán agarrado? ¿Qué otras tienen, por ejemplo? Por ejemplo, esto tiene más grasa que teléfono de carnicero. Correcto. ¿Sudando más que? Estoy sudando más que un testigo falso. Más falso que cachetada de payaso. Que cachetada de payaso. Más caliente que panza de panadero. Mirá que yo la recuerdo mucho más. Una vez Núñez me dijo: vas para arriba como pedo de buzo. Sí. Sí, te vas para arriba como... Sí, flatulencia de buzo. Sí. Para usar bien el idioma español. Muy bien. Es cierto que tenés... pero vos tenés una colección y una muy buena memoria. A mí se me van las frases. Yo las tengo todas. Sí. Yo las tengo todas las que te he escuchado. Bueno, en algún momento creo que las intercambiábamos. Sí, Núñez, ¿es cierto que tenés fobia, manía con el tema de la rotulación en televisión y la ortografía? Sí, eso mira, es terrible, porque yo siempre he sido un defensor del idioma español. Y bueno, el tema de los sobreimpresos, los cintillos, en fin, yo siempre, toda la vida puse atención en eso. Sin ser responsable de la redacción, pero sí como un espectador, como un telespectador, incluso como alguien relacionado con el programa en cuestión. Si yo estoy haciendo un programa y el rotulador pone una falta de ortografía flagrante, obviamente que me siento mal. Pero me siento mal si la veo en un canal de Costa Rica también. Sí. O sea, es algo que rechazo, algo que es inaceptable para mí. Escribir con faltas de ortografía en un medio público. Yo vi faltas de ortografía en periódicos acá. En periódicos, y que un periódico tiene que pasar por correcciones, tiene que pasar por una cantidad de filtros. Aún es peor en publicidad, porque en publicidad es el también creativo, es la empresa que peor. Paga, es el editor, Sí. En fin. Otra cosa es que cuando yo conocí a Julio César Núñez, una locomotora, Núñez, ¿cómo fumabas? Sí. O sea, se encendía uno y se apagaba y con la colita el otro. Ya no fumas, No. y ya vamos a tocar ese tema, pero
¿Cuántos cigarros llegó a fumar Núñez en un día? No, creo que 20, 25 a lo sumo. No, a lo sumo, una minucia. Sí, es que es una cajilla. 20 es una cajilla y era lo que yo consumía normalmente. En algún momento podía ser un poco menos, alguno menos, alguno más. Por eso digo 20, 25. Pero durante muchos años, ¿no? ¿Cuántos años fumó? Fumé 25 años. Fácil. Sí. Si pudiera cambiar eso, ¿lo haría? Bueno, el tema es que desde que empecé a fumar hasta que tuve la crisis en el 2013, yo no sentí nada. Entonces, solo escuchaba los consejos. Y a quienes me daban los consejos, yo les decía, y sí, voy a tener que atravesar por algún susto para dejar de fumar. ¿Y lo atravesó? Y lo atravesé. Pero eso será más adelante. Antes, en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, estoy almorzando en Ciguatepeque, recién llegado del colegio, y de repente aparece un promo de la selección nacional y alguien dice una frase que yo creo que se ha taladrado en la mente y el corazón del hondureño. La frase es... ¡Aguanta, corazón! ¿De dónde sale eso? Esa frase en esa promo fue a instancias de Juan José Romaña, que la había escuchado frecuentemente en la radio, escuchando la radio, y me sugirió que la incluyera dentro del texto, del guión que yo tenía para mencionar allí en esa promo. Pero ¿dónde nace la frase? En el ciclismo. Esa frase nace en Uruguay en el ciclismo. ¿Y por qué se dice? En esas horas en las que uno tiene que rellenar y darle emoción al camino. Y sí, nació ahí al lado de un ciclista que, pobre, estaba ya con las últimas, ¿no? Muy cansado. Extenuado. Son esos muchachos, esos ciclistas que salen al camino para que los mencionemos en la radio, que se escaparon, sacaron 1 minuto, 2 minutos, y al pelotón los deja ir, porque saben que con el correr de los kilómetros después lo van a absorber y va a terminar en la cola. Sí. Y bueno, y en una de esas alternativas del camino en las que está muy lento el tema, un poco emotivo, había que hablar de este muchacho y había que hablar del pelotón, que venía también tranquilo, venían platicando entre los ciclistas. Y entonces a este muchacho había que decirle algo. Yo estaba en la moto, porque la moto es el medio que te permite estar con los ciclistas. ¿Usted iba transmitiendo en la moto? Yo iba con con el micrófono, el conductor y yo atrás, ¿no? Y yo me puedo poner al lado del ciclista, con la moto. Con el vehículo no podés, tenés que estar 100 metros adelante o 100 metros atrás. Pero con la moto vos podés estar al lado. Tampoco, no toda la carrera, pero sí, porque eso es la mejor forma de identificar a los ciclistas. Entonces, a ese ciclista yo le dije una cantidad de cosas, estimulándolo para que saliera por radio. O sea, todo lo que yo le decía a él, la gente lo escuchaba, ¿no? Y de alguna manera se solidarizaba con él, y en un momento le dije, aguanta, corazón, vamos, que falta poco, no sé cuánto. Y punto, y se terminó. Llegaron a la ciudad, se terminó la etapa, y uno de los coordinadores de la transmisión me dijo, muy buena esa frase que utilizaste con el ciclista cuando estaba ya perdiendo las fuerzas. Y yo no recordaba que lo que le había dicho tantas cosas, y él me recordó lo del aguanta, corazón. Y al otro, metela más frecuentemente, me sugirió. Y bueno, en la etapa siguiente, afortunadamente íbamos por la mitad de la vuelta ciclista, faltaban varias etapas todavía, ahí hubo varios días en los que la frase ya caló, la frase tuvo un eco bastante interesante. Pero fue una circunstancia muy fortuita, really. Fue producto de la improvisación. La improvisación a veces genera frases formidables, pero que si no las anotás se mueren. Yo recuerdo una vez en el Nacional de Tegucigalpa,
en una transmisión de un Olimpia Juticalpa con 800 personas en la grada. Y yo fui a cargar unas baterías, andábamos haciendo un video y te escucho diciendo, lo recuerdo tan perfectamente, bajo el cielo azul de Tegucigalpa que tiene tonalidades moradas y rosadas. Y volteé a ver el cielo, estaba nublado todo. Digo, Núñez. Estaba pintando un atardecer formidable. Yo, Núñez, la gente va a salir al patio, va a decir, ¿dónde está el cielo con tonos morados y rosados? Pero es que la radio tiene esa maravilla. Claro. Porque yo, por ejemplo, tengo que ponerle frases a un video, pero ustedes pueden poetizar. ¿Qué le gusta más a Julio César Núñez? ¿La radio o la tele? Es bien difícil eso. Es difícil de responder porque las dos son apasionantes. La tele me ha generado la posibilidad de mencionar cosas que quedan de manera más perenne. Uh-huh. En radio a veces caducan mucho las frases. En radio las tenés que repetir muchas veces para que queden. Para que realmente quede. En la tele no es solo lo que vos decís, sino además es tu expresión, es tu mirada, es tu convicción que debe convencer al que te está mirando. Núñez, entonces, pero yo creo que la televisión es más completa. Sí. Ahora, la televisión requiere lo que la radio te da, poder de improvisación. Uh-huh. Es fundamental. Que la gente no se vaya a sorprender con la siguiente frase. Julio César Núñez está casado con Shakira. A Shakira me sedujo desde el primer momento, Shakira. ¿A usted no? Y sí, Julio César Núñez está casado con Shakira. Porque la esposa de Julio César Núñez, hondureña, la que conoció acá, en su segunda vida, se llama Shakira Suyen. Exactamente. Pero usted le dice... Cariñosamente, la Petu. Shakira Suyen Marroquín Ardón. ¿Qué significa ese nombre para usted? Y todo porque formó parte de ese nuevo camino que me condujo a mejores puertos de los que había tenido en Uruguay. Entonces, Shakira fue la mano derecha de esa conducta diferente, de ese comportamiento mucho más comprometido y mucho más responsable. ¿Dónde la conoce? Y ese Shakira es un sentimiento ordenado. Finalmente, tuve en Shakira un sentimiento ordenado. ¿Dónde la conoce? La conozco en una reunión de amigos en la que se produce, digamos, ese feeling. ¿Cuántos años de diferencia? Bastantes. Bastantes. Pero no se nota, ¿eh? No se nota. Hay años de diferencia, razón por la cual no tuvimos hijos. Tengo un pensamiento muy particular sobre ese tema. Yo tengo un hijo en Uruguay. ¿Nicolás? Pablo Nicolás. Tengo mis 2 nietas y bueno, Pablo Nicolás está allá en Mercedes luchando y soñando con su casa propia, trabajando en la cooperativa. Las cooperativas de vivienda en Uruguay son un verdadero ejemplo. Pero para no apartarnos del tema, la diferencia de edad yo creo que pudo haber sido positivo para ella, pero también fue positivo para mí. Hubo ahí un entrecruce, un cruce de sensaciones y de sentimientos, ¿no? ¿Hace cuántos años? Fue en el 2009 que nos casamos. Ya va para 16 años la cosa. Sí. ¿Y la sigue amando, Núñez? Sí. Sí, mirá, sin proclamarlo tanto, la relación, más en el matrimonio que en el noviazgo, me parece que tiene diferentes etapas. Y a veces, más que con la palabra, con un gesto, uno le puede transmitir a su compañera el sentimiento que tiene, ¿no?
más allá de problemas cotidianos, más allá de discusiones, que es normal que suceda, y más allá de situaciones dolorosas, ¿no? Mi convalecencia me permitió saber después que Shakira siempre estuvo ahí, al lado, no se apartó, no se movió, orando, y eso obviamente se lleva en el alma, en el corazón, ¿no? Eso es mucho más importante que la cotidianeidad que te puede dar un buen momento, qué sé yo. Uh-huh. Eso es mucho más importante que un te amo, que uh-huh. puede resultar hasta cotidiano, ¿no? Uh-huh. A veces. Aclaro que lo decidimos no procrear por una voluntad recíproca, colectiva. Uh-huh. No hay en ese sentido imposibilidades genéticas, ¿no? Que quede claro, porque se puede malinterpretar, sí. ¿no? De que se puede, se puede. Y uno, claro que se puede. Claro. No. Pero me parecía que la diferencia de edad, pero no tanto con ella, sino con la que podía ser mi hijo. Exactamente. Sí. Iba a no tener la fuerza, la energía para convivir con él con la energía que un niño requiere. Seguro. Ahora, porque la verdad, un hijo pierde a un padre por el ciclo vital ya adulto. O sea, yo ya era un tipo grande cuando falleció mi viejo y cuando falleció mi madre, ¿no? Entonces me parece que eso es más lógico. Cuando nuestros invitados o invitadas hablan del amor de su vida, ajá, le pedimos que le manden un mensaje de 20 segundos. Ahí está la cámara. Bueno. Shakira, hay momentos en que yo no digo lo que estoy pensando y simplemente quedo mirándote, y a través de esa mirada creo que se refleja el verdadero sentimiento que jamás se ha perdido desde aquel 2009 complicado que tuvimos en el noviazgo, con toma de calles, reclamos, protestas, aquellas madrugadas en las que no podíamos pasar para la Cerro Grande porque había una cantidad de llantas quemadas. Pero la verdad, el sentimiento sigue siendo el mismo, más allá de todo. Ok, no, eres un romántico, ¿no? Eres 2009. 2009. Claro. Un noviazgo en medio del golpe. Sí, en medio del golpe. Ahora, hay una que me estaba acordando de que Juan Carlos Pina Chacón cuenta, sí, que usted, antes de conocer a Shakira Suyen, sí, sobre el final de Fútbol a Fondo le decían: Núñez, juegan los hondureños este fin de semana. Y usted decía: sí, juega tal y tal en tal lado, juega Wilson Palacios, el Tottenham juega contra el Aston Villa, el otro juega contra el otro, en Nicaragua juega con el Chinandenga, y dabas todo. El burrito Mejía. El burrito Mejía, sí, y dabas como todo, claro, un panorama. Y que luego que te casaste, te preguntaban: Núñez, ¿juegan los hondureños este fin de semana? Y vos les decías: seguramente. ¿Ustedes piensan que fue como consecuencia del casamiento y que en realidad perdí el interés por los legionarios? Están equivocados. Lo que pasa es que hay menos legionarios. Eso es la realidad. Hay menos legionarios. Cada vez hay menos, lamentablemente. Pero sí, esa fue una inquietud que ya en Radio Globo empecé a desarrollar. ¿Dónde juegan los hondureños? Sí, y ahí descubrí a Roger Espinosa. Sí. Muchos me atribuyen, exageran un poco, que Rueda conoció a Espinosa por mí. Que si Roger Espinosa fue el resultado de mis investigaciones. Y casi con un internet medio no tan... Incipiente. Sí. Incipiente, pero apasionante.
era más apasionante Núñez, que el internet. ¿todavía tenés la libreta? Todavía. ¿La dejaste en el carro? En el carro las ando. Sí. ¿Preferís ando. el escribir que el celular? En el celular también escribo. Aquí tengo el guión de Ante la afición de hoy y me resulta más práctico. Pero lo que vos escribís con tu mano queda mucho mejor en la memoria. Sí, dicen que vale más la más pálida de las tintas que la más brillante de las mentes. Exacto. ¿Sabés quién dijo esa frase? Julio César Núñez. Ya no te acordás de haberla dicho. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Si vos no escribís lo que decís en radio o en un programa, se pierde. Pero claro, siempre hay alguna mente capaz de asimilar esos conceptos y bueno, gracias a Relly la podemos recrear. Como dice, qué buena que es, ¿no? Vale más la más pálida de las tintas que la más brillante de las mentes. Es muy buena. Trato siempre de compartirla. En el año 2013, Núñez, allá por septiembre, Honduras vivió el Aztecaso. Ganarle a México por primera vez en el Azteca. Pero ese partido usted no lo vio. Y no lo vio porque estaba jugando un partido más bravo. Estaba en coma. Estuvo una semana en coma. Cuénteme qué fue lo que pasó, cómo lo vivió, qué aprendió de ese momento, que como usted mismo dice, es su nuevo cumpleaños. Sí, mira, sin duda, otra vez Shakira en el camino, porque venía el partido de Honduras con México en el Azteca y yo venía sintiéndome con algunos ahogos, no me sentía bien. Uh-huh. Y una noche bastante crítica, me faltaba el aire, la respiración, hasta que, bueno, mi esposa me dice, vámonos al seguro, vámonos. Yo no quería. Y bueno, al final mi estado no era tan lúcido, ¿no? Pero igual pude conducir hasta el seguro y ya llegué en una situación bastante complicada. Los médicos me atendieron, enseguida me pasaron a una sala, creo que perdí el conocimiento porque yo no recuerdo más allá de la atención que me estaban dando los médicos. Yo recuerdo que me aflojaban la faja, el cinto, sí. Uh-huh. Y bueno, y poca cosa más. Recuerdo haber sido trasladado en una camilla y se terminó. Para mí, no volví a tomar conciencia hasta una semana. ¿Era una neumonía mortal? Sí. Estuve al borde de la muerte. En realidad había momentos en los que me cuentan, los médicos estuvieron a punto de decirle a mi esposa que era un problema muy delicado si no se atendía con determinada urgencia y con determinados medicamentos. Ahí fue cuando Shakira empezó a recurrir a ustedes, ¿no? A los amigos, a los compañeros, porque en el seguro siempre la misma historia, o sea, la mejor buena voluntad de los enfermeros, de los médicos, pero a veces no cuentan con la materia prima, que son los medicamentos. Uh-huh. Y eran medicamentos muy caros, y eran medicamentos difíciles de conseguir, y entonces hubo que apelar, digamos, a la actitud solidaria de quienes pudieron, los empresarios, uh-huh, incluyendo, ¿no?, tanto la radio como el canal, se consiguieron esos medicamentos. Y entonces, del estado de coma, pasé a cuidados intensivos. Pero sin conocimiento todavía. Yo recupero el conocimiento después, 2 días después del partido con Panamá. Porque yo recuerdo que una enfermera, lo primero que escuché cuando recuperé el conocimiento fue: Don Julio, dimos el Aztecaso.
pero empatamos con Panamá. Casi lo vuelven ahí a... Sí, casi me vuelvo a quedar en coma. Pero a partir de ahí ya empecé a recibir gente más cercana, y en cuidados intensivos hay mucha restricción, ¿no? Uh-huh. Y una atención muy, muy especial, muy dedicada de toda la gente del seguro, ¿no? Siempre la gente que estuvo en coma cuenta que vio algo, que soñó algo. ¿Usted? Mira, yo recuerdo vagamente algunas cuestiones, digamos, yo diría casi extraterrestres, porque recuerdo haber tenido alguna visión desde una nave, desde un lugar superior, una ciudad con muchas luces, como que estaba sobrevolando esa ciudad en esa nave desconocida para mí, porque no tenía artefactos demasiado conocidos. Pero es eso, pero tampoco lo puedo definir muy bien. Uh-huh. Mucha gente me ha preguntado, ¿y no viste una luz al final? No, yo lo que recuerdo es esa imagen nocturna con muchas luces, que se supone era una ciudad. ¡Qué viaje, Núñez! Por encima de la cual yo estaba viajando, ¿no? Tremendo, pero tengo entendido que también durante el estado de coma sufrí un problema cardíaco, porque mi suegra fue testigo de que pasaron las enfermeras, los médicos con ese... Electroshock. Con el electroshock, sí. ¿Todavía tenés la medallita del Santo Niño? La tengo, en el carro, colgando, en el carro de Shakira. El Divino Niño Jesús. El Divino. Yo confieso que mi creencia religiosa yo la ponía en cuestionamiento por muchas cosas, por muchas injusticias, por muchas cosas. No por cuestiones personales, sino por las injusticias que uno ve en la vida cotidiana. Es más, en una de las primeras entrevistas que me hicieron aquí en Honduras, yo confesé que era agnóstico. Mi enfermedad provocó que realmente tenga una fe ciega en el Divino Niño, a tal punto que soy gran devoto. Harold Yepes, un colombiano, exfutbolista, también es muy devoto del Niño de Atocha, así le dicen en Colombia. Me regaló, por cierto, una medalla del Divino Niño. Nosotros le donamos con Shakira a la capilla del seguro un nuevo Divino Niño, una efigie muy grande a la que frecuentemente vamos a orarle y a agradecerle. Entonces, los momentos críticos son los que determinan bruscos cambios en tu conducta, pero también en tu creencia. ¿Y qué cambió después de ese 2013? Aquel indiferente, aquel desconfiado de la religiosidad se ha transformado en un defensor a ultranza de la fe como camino para llegar a mejores realizaciones. ¿Eres feliz, Núñez? Sí, soy feliz. Tendría, para completar la felicidad, que ver un poco más frecuentemente a mi hijo, a mis nietas, a mi hermana. Claro, hoy en día con la tecnología las distancias se disimulan bastante, pero no hay como la relación cercana, ¿no? Alguien me decía, Pablo Nicolás es la debilidad de Julio César Núñez. Uh-huh. Sí, siempre. ¿Quién es o qué siente por él? No, siento deuda. Siento que no cumplí totalmente con los deberes de un padre hecho y derecho, ¿no? Porque yo me vine para Honduras dejándolo con su mamá muy pequeño, y después mis incursiones a Uruguay no han sido tan frecuentes como para verlo crecer, llegar a adulto. O sea, ha sido
todo muy a distancia. El nacimiento de mis nietas también. Entonces, me parece que estoy en deuda con esa parte de mi vida, ¿no? La parte de padre. Ojo, no padre irresponsable, sino padre distante. Eso es lo que me cuestiono más, estar tan distante. Por más que todos entendemos, ¿no?, la situación, y de pronto Pablo Nicolás viene en cualquier momento por acá. Ojalá que me dé esa sorpresa, ¿no? Me quedan algunas consultas y algunos minutos en esta plática que realmente he disfrutado muchísimo. Íbamos con mi esposa en el carro y usted se preparaba para narrar un común Motagua, creo que era contra Victoria, una cosa así. Y usted apareció con la voz en el Nacional Chelatoucles, miles de corazones, Motagua. Y entonces me dice, mi esposa me dice, amor, se juega un partido grande hoy. O sea, preguntándome que por qué no estás en la casa viéndolo, ¿no? Le digo, mira, es Motagua Victoria, pero ese es Julio César Núñez, que es capaz de venderle paletas a los esquimales, que esa es otra frase. Esa es otra frase. Sí, señor. Paletas a los esquimales. Núñez, ¿cómo haces para que con todo respeto, ¿no? Un Motagua Victoria, un Olimpia Juticalpa, un Juticalpa Victoria, un Génesis UPN? Traté de mencionarlos todos para que nadie se sienta como específico. ¿Cómo haces para que un partido normal te genere esa...? Para mí todos los partidos deben ser importantes. No es bueno que a través de los medios vos reflejes que la categoría del partido que vas a transmitirle a la gente no es tan importante como el que transmitiste ayer. Uh-huh. Me parece que vos tenés que, al contrario, si vos sos consciente que un partido, un espectáculo es de menor jerarquía que el anterior, tenés que mirar lo bueno que tiene en el entorno de ese partido, tratar de valorizarlo, de categorizarlo y de destacarlo. Entonces, hay partidos en los que los equipos no llevan gente. Uh-huh. Yo qué sé. Hay, no sé, pero una prostituta lleva más gente a la cama que un partido de Motagua y Juticalpa. Y sí, entonces tenés que venderle a la gente un gran espectáculo. Tenés que venderle a la gente. Se distrajeron los muchachos. No, pero es así. Sí, tenés que hacerlo. No va nadie, es un partido un desastre. Y bueno, pero vos tenés que venderlo. Sí. Que es el gran defecto mío. Yo no sé vender ni un bote de agua en el desierto. Pero desde el punto de vista periodístico, soy capaz de convencer a la gente de que lo que estoy transmitiendo es un espectáculo único. En el fútbol hondureño, pues hay muchas leyendas, ¿no?, de la radio. Usted alcanzó a trabajar con Willy Bermúdez, sí. Alcanzó con Carlos Gris, que ahora está retirado, que está en Estados Unidos. De las figuras radiales, ¿cuál es su compañero que más disfruta compartir con él? Mirá, o televisivas también puede ser. No, con Jimmy me une una gran amistad desde su adolescencia, porque de alguna manera Jimmy incursionó conociéndonos, ¿no?, ya en el 2003, cuando empezamos a trabajar. Entonces hay una comunicación que es automática, nos entendemos. Podríamos desarrollar un trabajo colectivo sin necesidad de coordinarlo con tanta anticipación. Y después con Dago por todos los años. Yo desde que llegué a HRN, el primer relator siempre fue Dago, y con Dago Dago es el narrador con el que compartimos más en el exterior, uh-huh. que es ahí donde se empiezan a
a generar más amistades. Sí, la amistad. Por ejemplo, con Carlos Gris fuimos a China. Para mí ir a China fue un sueño que no se me cumplió trabajando en Uruguay. Para los Juegos Olímpicos de Beijing, en 2008, el 2008. Claro, estar en Beijing, estar en Shanghái, estar en la muralla china. Bueno, después la posibilidad con Dago de conocer Sudáfrica. Sudáfrica. Yo en mi vida había imaginado estar en Sudáfrica alguna vez. ¿Cuál es el momento más feliz en una cabina de radio en Honduras que le ha tocado vivir? El momento que va a atesorar por siempre. Bueno, el momento más emotivo lo vivimos en San Salvador, porque fue la clasificación de Honduras al Mundial de Sudáfrica y estábamos con Willy Bermúdez y con Dago en el Cuscatlán. Y eso fue un momento inolvidable. ¿Cómo se dan cuenta que habíamos clasificado? Y porque en la radio participaba, Carlos estaba en la radio transmitiendo, digamos, mirando el partido de Estados Unidos. Y recién había terminado el de Honduras. Habíamos ganado con el gol de Pavón, todo bien, pero la gente, los salvadoreños gritaban, coreaban el nombre de Uruguay, porque era grande la rivalidad, y eran miles y miles los hondureños que estaban en el tramo sur del Cuscatlán. Y gritaban Uruguay porque Honduras iba a enfrentar en el repechaje a Uruguay. Exactamente. Pero después los propios salvadoreños vivieron la emoción de ese momento. Yo salí corriendo estábamos en la tribuna nosotros transmitiendo, soportando las cosas que nos decían los salvadoreños. Al final yo terminé intercambiando la camisa que tenía con la del salvadoreño. Mirá cómo fue la cosa. Cómo se fueron convirtiendo, ¿no? Y solidarizándose con nosotros, con la gran alegría. Pero cuando yo escucho el grito de Carlos Gris, bajo, no sé, se me dio por bajar las gradas, corriendo, gritando el gol. Y bueno, creo que Dago estaba con el micrófono, pero en realidad el gol lo estaba narrando Carlos, y ahí ya, obviamente, ese gol de Borstein le estaba dando el pase a Honduras. De ahí la emoción de Willy en la cancha, y Rueda que vuelve a salir porque ya se había ido para vestuarios. Y después en el hotel de concentración estuvimos como hasta las 2 de la mañana. Increíble. Fue un momento muy, pero muy interesante. En aquel momento, octubre del 2009. Sí. Voy a confesar algo también. El día previo al partido, nosotros estábamos con Dago y con Willy. El día previo a ese partido de Honduras-El Salvador, yo voy a un hotel muy reconocido de San Salvador. No me digas que hubo otro alemán ahí, porque ahí... No, pero era rubia también. No. En ese hotel hice la reservación para diciembre. Ahí llegamos con Shakira a pasar la luna de miel en San Salvador. Mira. La reservación yo la hice el día previo al partido Honduras-El Salvador, porque quedaba cerca el hotel. Fui ahí caminando. Una relación más, ¿no? Había una rubia en el camino. Sí. Pero era la correcta. Sí, era la correcta. Era la correcta. Y el momento más triste, Núñez, el momento en el cual costó encontrar palabras para explicarle a la afición hondureña lo que estaba sucediendo, el momento más cruel. Y bueno, yo creo que siempre las derrotas son dolorosas. Hay algunas más honrosas que otras son derrotas vergonzosas.
Pero momento de dolor, yo te diría que pudo haber sido en el Mundial de Brasil, cuando Ecuador nos da vuelta al partido. Vos sabés que ahí yo me amargué, yo personalmente me amargué porque yo había soñado con transmitir un triunfo de Honduras. Me lo tenía casi comprometido, transmitir, y estábamos con Jimmy, porque el Mundial de Brasil, Carlos y Dago se quedaron acá y fuimos Jimmy y yo. Y la verdad que Ecuador nos diera vuelta, porque ese era el partido. Sí. Ese era el partido. Lamentablemente las circunstancias provocaron que Ecuador lo diera vuelta, pero eso fue muy doloroso. Ahora, yo no transmití el dolor por la radio, me dolió muchísimo a mí. Y bueno, tuvimos que ir acomodando la narrativa para los hondureños, ¿no? Pero yo estaba muy amargado, la verdad. Fue una de las derrotas que más me dolió de la selección. Porque hay algunas que vos de pronto la vas previendo, en fin. Otra muy triste fue cuando Estados Unidos nos dio vuelta, ya con Fabián como en el técnico. Olímpico. Sí, esa fue triste porque además me parece que hubo errores que se podían haber evitado. Después de un primer tiempo formidable, ejemplar, y no sé qué le pasó a Fabián que se le pasó por la cabeza con los cambios que hizo. Eso hubiera generado un cambio radical en la historia. Totalmente. De la selección. Vos te das cuenta de lo que es, cómo es el fútbol, ¿no? Que de pronto algunos pocos minutos de un partido son capaces de determinar el futuro de alguien o el futuro de un país. Si usted pudiera darle un consejo, este podcast lo siguen muchos jóvenes y más de alguno quisiera ser como usted. Si usted pudiera darle un consejo a un muchacho que quiere trascender en los medios de comunicación, ¿cuál sería? Que sea constante. Eso me quedó grabado. La constancia es fundamental, sin quitarle horas al sueño y sin quitarle horas a la familia y a los seres queridos. El trabajo es clave, la dedicación al trabajo resultará clave para que ustedes logren ese objetivo o hagan realidad ese sueño. Sean constantes, que no los distraiga una situación efímera o transitoria que la vida les puede poner por delante, como primer punto. Después, para trabajar en los medios, hay que leer mucho, hay que culturizarse. No hay que ser una enciclopedia, pero hay que estar listo para encarar cualquier conversación. El periodismo exige cada día conocimiento. La inteligencia artificial hoy está ganando cada vez más espacio, pero no se olviden que la inteligencia artificial es alimentada por un ser humano. Entonces, crean en eso, lean, cultívense y sean capaces de encarar una conversación adulta con quien sea. Que no haya diferencias ni sociales, ni económicas, ni religiosas al momento de hacer una entrevista. Que realmente sean fieles a lo que ustedes creen y no acaten la voluntad o el interés de una tercera persona. No se dejen guiar, traten de marcarse ustedes mismos el camino. Núñez, he disfrutado esta plática, esta conversación. Solo me resta decirte una palabra y es gracias. Gracias porque no discriminaste a un muchachito que venía de Ciguatepeque, que quizá te vino a quitar minutos en tu programa en la radio, que más de alguna vez me viste y propio de mi adolescencia, de mi inmadurez,
habrás dicho, ¿qué está diciendo este cipote? Pero en vez de eso, lo comprendiste, lo entendiste, me ayudaste, me enseñaste. Eres parte de ese grupo de personas que pueden atribuirse. Yo contribuí en la formación de te agradezco porque he aprendido que en el trabajo hay felicidad, que el trabajo hay que hacerlo con alegría, que el trabajo dignifica. Y eso es algo que voy a atesorar y que te voy a agradecer siempre. Yo a él le digo maestro porque no ha sido más que eso para mí, un maestro a quien quiero, respeto y agradezco de todo corazón. Núñez, que tus años se alarguen mucho más para que esa voz siga sonando en el éter de Honduras. En el éter de Honduras, sí. Muchas gracias, Relly. Te felicito porque aquel imberbe audaz que llegó a Tegucigalpa supo cultivarse, supo asimilar, porque a veces no es necesario enseñar para que alguien aprenda. A veces con las actitudes nada más, si tenemos gente inteligente enfrente, podemos transmitir cosas. Así y eso creo que ha pasado contigo, con tu formidable crecimiento y con tu muy personal estilo de trabajo. Así que me siento halagado por haber sido invitado a este espacio por el que ha pasado gente tan importante y tan famosa. Los bellos y famosos. Ha sido el maestro Julio César Núñez aquí en Podemos Hablar. Hasta la próxima.